Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y les invito a que nos acompañen a esta emisión. Hoy vamos a hablar con Angélica de la Peña y Marta Tagle precisamente sobre los impactos que tiene la desaparición de estos 7 órganos autónomos y qué impacto va a tener también para la vida de las mujeres. Acompáñenos. Ya usted habrá escuchado que pues desaparecen finalmente los órganos autónomos que habían propuesto desde febrero de este año desaparecer. Finalmente se lleva a cabo esto. ¿Qué significa ello? Pues es parte de lo que vamos a estar hablando con Marta Tagle y Angélica de la Peña. Marta, frente a qué estamos? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la lectura, Marta, que tú haces de este programa, de esta desaparición precisamente de estos órganos autónomos? ¿Qué tal, Lucía? Muy buenos días, mucho gusto de saludarte a ti, a la audiencia, Angélica, y a la distancia, Ana Margarita. Pues bueno, sí, finalmente se concretó esta reforma constitucional tan anunciada, ¿no? Quizás muchos creían que no iba a prosperar, pero al partir de que de que Morena consiguió los votos suficientes, pues puede hacer prácticamente cualquier cosa a la Constitución. Y esta reforma de los organismos autónomos, hay que recordar que se conocen como los OCA, los organismos constitucionales autónomos, que justamente fueron elevados a este nivel de la Constitución porque se esperaba que justo ninguna fuerza tuviera la posibilidad de desaparecerlos, y con ello en la Constitución garantizar su autonomía. Es decir, que a pesar de que obviamente había mecanismos de negociación y de acuerdo político para nombrar a las personas que integraban estos organismos, al estar en la Constitución fuera prácticamente imposible desaparecerlos. Y sin embargo, pues ya estamos ante la realidad de que ya se desaparecieron. Efectivamente son 7 organismos constitucionales autónomos los que aparecen, y a mí de manera muy particular, digo, todos preocupan mucho porque tienen implicaciones cada uno de ellos. Algunos de ellos los van, digamos, que a asumir dentro sus funciones dentro de algunas de las dependencias de gobierno, pero creo que para los derechos de las mujeres hay dos que me parece como fundamental señalar que preocupa qué es lo que va a pasar con ellos, a pesar de que sus funciones las vayan a realizar otras dependencias. Uno es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Público y la Transparencia y Protección de Datos Personales, y el otro es el Coneval, el que medía, justamente evaluaba la política social y sobre todo el tema de la pobreza. ¿Por qué estos dos son importantes? Porque si alguien ha insistido en que la transparencia, el acceso a la información pública es muy importante para poder garantizar otros derechos, se le conoce como un derecho llave, nos da la apertura a poder acceder a otros derechos, es justamente el tema de la transparencia. Y las mujeres hemos luchado mucho porque haya transparencia en estos recursos públicos para garantizar los derechos de las personas. Y al haber oposidad, pues también eso está en entredicho, y por supuesto los derechos de las mujeres. Y por otra parte, Coneval, pues digamos que las mediciones que hace, los estudios que hace con respecto a la pobreza en nuestro país también son fundamentales, porque nos han permitido poder identificar que sigue siendo en México una realidad de las mujeres, que los más pobres entre los pobres pues siguen siendo las mujeres, y además en qué condiciones se da esta pobreza, entre otras justamente en el tema de los ingresos, donde sigue habiendo una clara desigualdad entre mujeres y hombres, pero también en las condiciones de salud, que esto eran las dimensiones que medía el Coneval, y que ahora pues ya no estaremos contando con esta información de manera autónoma, y que, insisto, aunque lo vayan a realizar otras dependencias, pues no sabemos bien a bien si estos realmente van a reflejar lo que sucede, o van a depender de una posición política, que eso es lo que está buscando al desaparecer estas instituciones. Lucía. Es muy importante lo que acabas de señalar, Marta, porque si bien algunas de las funciones van a hacer, por ejemplo, en el caso del INAI, como tú lo señalas, lo asumirá el INEGI, no necesariamente está asegurado, pues, que la independencia con la cual contaban
de cierta manera, a estas instancias autónomas, vaya a estar reflejada en las tareas que se vaya a hacer, y varias de las especialistas que han estado hablando en días pasados sobre los impactos que esto va a traer, señalaba, por ejemplo, en el caso muy concreto del INAI, que el INEGI no está preparado para hacer mediciones, perdón, yo me confundí, el INEGI va a absorber Coneval, y no está preparado para hacer la medición precisamente de los impactos de la política pública y lo que es y que eso tiene una repercusión. Pero hablando del INAI, yo me recordaba cuando recién se queda ya establecida la ley de transparencia. Para las mujeres esto fue muy importante. No sé si ustedes recuerdan que un pool de organizaciones feministas hacen una consulta, exacto, Marta, gracias, hacen una consulta para saber sobre la entrega de 30 millones de pesos en la década de los 90 a la organización Provida, que avala en su momento la Cámara de Diputados, y con eso se hace una serie de campañas por parte de Provida en contra de la interrupción legal del embarazo. Pero lo que descubren con esta transparencia, con esta ley de transparencia, es que esos dineros, esos recursos que fueron entregados a Provida, se habían ido a la Bolsa de Valores de Nueva York, se compraron plumas Montblanc, se compraron tangas verdes, que eso fue lo que más llamativo se hizo en los medios. Es decir, que esos 30 millones que se le habían dado a Provida supuestamente para garantizar la salud de las mujeres se habían ido a los bolsillos, especialmente de Serrano Limón, que era en ese momento el líder. De ese grado es, digamos, el beneficio de la transparencia. Sin eso no lo hubiéramos sabido las feministas, las mujeres, el país entero, de que cómo estos recursos que se habían entrado, pues se habían dado, mi querida Angélica, a una institución que estaba haciendo pues un negocio con el recurso público, con el erario público que se les había donado. Nunca compraron el equipo médico que dijeron que iban a comprar para abrir estos centros de atención para las mujeres, estos equipos ginecobstetras que iban a tener. Es decir, sin la transparencia, parte de esta opacidad se mantiene precisamente en convivencia con, a veces, las instituciones y las autoridades. Bueno, sí, recordemos que ese gran escándalo, además, permitía que ese uso discrecional se usara para propaganda, para llamar a las mujeres, a las jóvenes que no estaban, que están frente a un embarazo no deseado, de que no te damos la solución, y entonces empezaban a reclutarlas, literalmente eran formas de trata de personas, porque las encerraban o los familiares las mandaban ahí a que tuvieran la bebé o el bebé, y luego después lo daban a matrimonios que estaban haciendo cola y que estaban pagando. Era una trata de personas contra las mujeres y una trata de personas contra la o el recién nacido. Fue un escándalo. Ahora, el IFAI entonces solamente tenía atribuciones a nivel del presupuesto federal, por eso es que llamaba mucho la atención la tergiversación en el presupuesto de egresos de la Federación que Marta menciona, y tú también, querida Lucía. Y después, ya en 2014, 2015, se cambia la ley para que lo que era IFAI tuviera una competencia a nivel nacional, es decir, también recibiera quejas del ámbito de políticas públicas del ámbito local, de manera que había una protección muy amplia de personas a las que recurrían el INAI para saber qué pasaba con determinado programa, qué pasaba con determinada pública, qué pasaba con determinado recurso. Y bueno, a ver, ese tipo de organismos constitucionales autónomos son una característica de un régimen democrático. Me parece que eso es importante decirlo. No es una ocurrencia que grupos parlamentarios de oposición, con alianzas incluso con el poder en ese momento,
del priismo o del panismo en su momento, en que presidían la presidencia de la República, hicieran una graciosa concesión para, bueno, vamos a darnos estos organismos constitucionales con estas atribuciones para que no den lata. No, formaba parte de un avance democrático del país. Eran los equilibrios, los contrapesos de instituciones diseñadas de manera constitucional, su autonomía y su independencia de manera constitucional, en el equilibrio del contrapeso de las decisiones de los gobiernos, no solamente el gobierno federal, de los gobiernos. Y, por supuesto, eso constituía un avance de México hacia un tránsito, remontar este desequilibrio de un poder ejecutivo, tanto federal del presidente de la República o de los gobernadoras de los estados, para proteger a las y los ciudadanos a un derecho de saber qué pasa con tus recursos, porque el erario público no es de los gobiernos. Es de la ciudadanía. Todo es de la ciudadanía y tiene responsabilidades de diseñar políticas públicas, transparentes, expeditas, que puedan con su eficacia garantizar estos derechos. Me parece que eso es muy importante decirlo. Ahora, Angélica, te interrumpo aquí porque nos falta un minuto para irnos al corte y seguramente quedará la idea que ibas a empezar trunca, pero ¿les parece? Recuperamos la idea al momento del corte. No se vaya, estamos aquí en la Mesa Política 55 60 60 55 71. Volvemos. La propuesta de Claudia Sheinbaum para crear la Secretaría de las Mujeres. La presidenta electa Claudia Sheinbaum propuso una reforma histórica al sistema de gobierno de México, la creación de la Secretaría de las Mujeres, que busca transformar el Instituto Nacional de las Mujeres en una dependencia federal de rango superior. La medida, que ya fue publicada en la Gaceta Oficial, responde a la necesidad de otorgar a la causa de la igualdad de género una mayor capacidad operativa y de influencia en la formulación de políticas públicas. Esta nueva estructura permitirá abordar de manera más efectiva los problemas que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes en el país. La principal función de esta nueva secretaría será garantizar la igualdad sustantiva, proteger los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de género. A diferencia de InMujeres, que hasta ahora se centró en la promoción y diseño de políticas públicas, la Secretaría de las Mujeres se encargará de implementar acciones afirmativas y expeditas, con un enfoque mucho más directo y eficaz. Con su rango de secretaría, se espera que esta nueva entidad pueda articular políticas públicas y coordinar esfuerzos entre dependencias federales, estatales y municipales para generar un impacto real en la vida de las mujeres mexicanas. Entre las responsabilidades clave de la nueva secretaría se encuentran la prevención y erradicación de todas las formas de violencia por razón de género. Para ello, tendrá la facultad de coordinar políticas públicas con perspectiva de género y desarrollar herramientas jurídicas que permitan garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres a nivel nacional. Además, podrá suscribir convenios y acuerdos de colaboración con entidades de diversos niveles de gobierno, enfocándose en los estados con mayores crisis de feminicidio y desapariciones de mujeres, como el Estado de México. Un aspecto innovador de la Secretaría de las Mujeres es que se encargará de asegurar que México cumpla con todos los tratados internacionales relacionados con los derechos de las mujeres y niñas, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará. Esto implica que la nueva dependencia tendrá un enfoque internacional en su labor, promoviendo foros y tratados con otros países para fortalecer los derechos de las mujeres a nivel global. La Secretaría también será responsable de crear un sistema de información y seguimiento sobre la situación de las mujeres en el país. Esto incluye la producción de estadísticas y el registro público de datos que permitan seguir de manera transparente los avances y retos en áreas como la violencia, la participación política, la salud, la educación y la pobreza. Esta información será fundamental para diseñar políticas más efectivas y garantizar que todas las mujeres no sean invisibilizadas en los procesos de tomas de decisiones. Un punto destacado en la propuesta de Sheinbaum es la creación de un sistema nacional de cuidados, una de las tareas más ambiciosas del próximo sexenio. Estamos ya de regreso aquí en la Mesa Política 55 60 60 5571. Estamos con Angélica de la Peña y Marta Tagle hablando precisamente de los impactos que tendrá la desaparición de estos 7 órganos que estaban en la Constitución. Marta nos recordaba, se colocaron ahí
porque lo que buscaba era blindarlos para que no desaparecieran, y miren qué tal. No se tenía esto en el radar. Hablaba Marta de dos de las funciones muy importantes, de dos instancias. Una tiene que ver precisamente con la transparencia, con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Educación y Protección de Acceso a la Información, del INAI y del Coneval, que precisamente son fundamentales para el tema de los derechos humanos de las mujeres, para poder transparentar lo que ha sido, y recordábamos el caso de Provida y de aquellos recursos que se entregaron precisamente de manera opaca, y gracias a la ley de transparencia, pues supimos dónde estaban esos recursos, qué hacía Provida con ellos y cómo se estaban, malversando los recursos públicos. Y Angélica, tú precisamente nos recordabas dos cosas que me parece también muy importantes. Uno tiene que ver con la democracia en el país, y otro precisamente con la transparencia que es fundamental en términos del papel de las instituciones. Adelante, Angélica. Bueno, sí, yo creo que sin duda tenemos retrocesos muy, no solamente lamentables, muy preocupantes, que a mí me apena muchísimo que no toda la gente en el país esté consciente de que esto está pasando, y que va en detrimento de, insisto, el deterioro, va en detrimento de las instituciones que hemos creado justamente para avanzar, para ser más transparentes, para tener mayor información de cómo se gasta el recurso de todas y de todos, y sobre todo lograr que las personas gocen de sus derechos a partir de terminar con la impunidad y la corrupción. Me parece que son dos situaciones muy preocupantes, pero que en lo concreto tienes estas instituciones precisamente para evitar que siga habiendo una invisibilización, una discrecionalidad, una manipulación respecto de cómo se gastan los recursos de todas y de todos. Y lo peor es que una mayoría, porque no hay que olvidarnos que esta mayoría calificada artificial en base a amenazas que logró Morena y aliados con estas personas en el Senado, que dejan el partido o el grupo al que pertenecían porque así les dio la votación la ciudadanía, y se van a engrosar para darle los números que necesita Morena y socios, y sacar estas votaciones tan tremendas de modificación a la Constitución. Son gravísimas, querida Lucía, Marta. Me parece que debemos seguir insistiendo en que vamos no solamente a un retroceso de varios decenas de años, sino vamos a darle un giro hacia una ruta que nos va a llevar a una autocracia. Y por supuesto estos organismos servían para eso, para equilibrar que no hubiera un presidencialismo tan atroz, discrecional, que todo lo manipulaba, que no sabíamos a dónde iban los recursos, y entonces los moches, etcétera, etcétera. Hay toda una historia detrás. Claro. Las organizaciones de la sociedad civil, de todo tipo, de todas características, la academia, las especialidades en la academia, en las propias organizaciones, habían estado insistiendo: México tiene que avanzar en el cumplimiento de la transparencia, en el cumplimiento de saber a dónde se van los recursos, y sobre todo la etiquetación de los recursos para remontar la marginalidad social, la pobreza extrema, etcétera, etcétera. Y eso se está perdiendo, y me parece que nos va a llevar otra vez años volver a recuperar, porque los retrocesos, por desgracia, cuestan mucho volver a recuperar el Estado de Derecho que habíamos construido. Sin duda hay que recordar que no nacieron, ninguna de estas órganos autónomos que existían, no nacieron de la nada, Marta. Tú eres parte de esta lucha social de la cual estuvo pues empujando para efectivamente abrir estas instancias y poder garantizarle a la ciudadanía pues herramientas para romper lo que dice Angélica, la opacidad, la discrecionalidad, estos contubernios institucionales que había para generar negocios, para generar cualquier cosa. Y esto ha sido muy importante porque son piezas claves
de la democracia del país. Sin esto no hubiéramos logrado saber muchos de los elementos que incluso permitieron que avanzara, digamos, el cambio de gobiernos, el cambio de partidos en la presidencia de la República, porque fuimos viendo, por ejemplo, por recordar solo otro de los ejemplos en el caso de la transparencia, el Toallagate, ¿no? Saber en cuánto se gastan cuánto se gasta un presidente de compra de toallas o en qué tipo de situaciones van los recursos públicos, que ya no lo recordaba Angélica, son de todas nosotras, porque no es que el gobierno fantasee y tenga un recurso particular, si son nuestros impuestos lo que hacen precisamente parte de esa arca. Pero además, Marta, no solamente son los congresos los que avalaron este cambio de esta desaparición de los órganos, son también las entidades federativas. Y eso nos habla de otro, digamos, andamiaje político también, que es el que ha permitido los cambios constitucionales de manera express. Y esto que las organizaciones estaban buscando en términos de democracia y rendición de cuentas, pues choca contra esta lógica ahora del mayoriteo global, no solo en las cámaras de diputados, sino también en los congresos locales, Marta. Sí, es muy importante lo que tocas, Lucía, porque quizás para la audiencia es importante nada más recordar que justo las reformas constitucionales, la modificación a la Constitución, por ser el marco legal más importante de los derechos de las y los ciudadanos en nuestro país, requiere de una serie o tiene una serie de mecanismos para que las reformas se puedan concretar, ¿no? Y una de ellas, uno de esos mecanismos es lo que ya venía comentando Angélica, de tener el candado de las 2/3 partes, de que ninguna de las fuerzas pudiera tener por la vía legal las 2/3 partes, y que, como ya hemos visto, con chantaje, con extorsión, amenazas, lograron tener estos 2/3 tanto en la Cámara de Senadores como la de las Diputaciones. Y el otro candado es justamente que estas reformas fueran aprobadas o ratificadas por al menos la mitad más uno de los congresos locales, es decir, al menos 17, ¿no? Para quienes hemos estado empujando reformas constitucionales, no sabes por ejemplo, Angélica formó parte también de la reforma en materia de violencia política, estarle dando seguimiento a que los congresos aprobaran, nos llevaron días estar prácticamente detrás de los congresos, muy complejos, ¿sabes? Porque los congresos no lo hacen, o se supone que no lo hacen de manera inmediata, y sin embargo ahora con estas reformas, en este proceso de destrucción masiva, por acá se aprobaba en estas reformas constitucionales, particularmente la de la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, aprobaron en la madrugada de un día, y al otro día por la tarde ya contaba con el aval de 19 congresos locales. Que además, déjame decirte, y que ellos mismos lo reconocen, y obviamente no lo van a decir abiertamente, están haciéndolo además no solamente fast track, sin leerlo, sin ningún tipo de detención, o sea, porque además yo digo que es un proceso de destrucción masiva, porque para destruir pues muy fácil esto, ¿no? Aprobar reformas que están desapareciendo órganos, hasta ahorita no veo alguna que prospere, que esté creando algo nuevo, pero están destruyendo todo lo que había. Y te digo, es un proceso de menos de 24 horas donde están dándose estas aprobaciones sin leer siquiera, y además con serios errores, o sea, están desapareciendo cosas, una reforma encima de la otra, porque están reformando el mismo artículo, es decir, sin ningún tipo de técnica legislativa. Y creo que a estas horas, ¿no?, donde además en esta última semana de sesiones que se prevén en el Congreso, que van a aprobar el presupuesto y otra serie de contrarreformas, pues ya no vamos a saber hacia final de este año que quedó en pie de la Constitución y que definitivamente ya quedó demolido, porque en este inicio de la administración se ha avanzado a demoler prácticamente muchas de las conquistas que vienen desde la Constitución del 17, y que quienes nos hemos pues estado inscribiendo en estos mecanismos de derechos humanos, de protección y defensa de derechos humanos, nos ha costado muchísimo, y varias generaciones construir instituciones, leyes, y ahora pues en unos meses se ha destruido todo. Decía Leopoldo Maldonado de Artículo 19 en un foro que coincidimos, que ante la enfermedad del paciente lo que se decidió es matar al paciente. Hablando de los órganos autónomos, que sin duda
lo dijimos, pueden ser perfectibles, pero desaparecerlos era terrible, mi querida Angélica. Si quieres una primera idea y regresamos contigo porque estamos a 2 minutos del corte. Bueno, sí. A ver, yo creo que necesitamos tener mucha conciencia, mucha información, porque la conciencia se logra cuando tienes una información veraz, una información oportuna respecto de la trascendencia de la desaparición de estos organismos constitucionales autónomos. Por ejemplo, Coneval. INEGI no tiene la capacidad ni técnica ni material de formación para hacer una evaluación respecto de los datos, los resultados de la etiquetación para garantizar ciertos derechos, para hacer una evaluación de estos derechos. Vamos a hablar, por ejemplo, de vivienda, los servicios públicos. La evaluación que hace Coneval te identifica con toda puntualidad en dónde están las dificultades para lograr una vivienda digna, cuáles servicios son y por qué no están siendo otorgados esos servicios. El caso de educación es exactamente igual. Vamos a tener un comparativo respecto de cómo era antes la educación, que tenía muchos defectos, ahora con la nueva escuela mexicana. A ver, eso necesitamos evaluarlo. No solamente tener el dato estadístico, sino también hacer una evaluación respecto de la trascendencia de tener un cambio fundamental en un concepto, por ejemplo, pedagógico en materia de educación. Podemos hablar, antes de irnos al corte rápidamente, salud. ¿Qué va a pasar con todos estos recortes que acaban de determinar el presupuesto de egresos de la Federación, que va a afectar hasta un 30%, cuando menos, en todos los institutos de salud pública que habían sido reconocidos, emblemáticamente reconocidos a nivel internacional, los mejores del continente? ¿Qué va a pasar con eso? Necesitas hacer una evaluación. No solamente saber cuánto se recortó, sino la trascendencia. Los impactos de ello. ¿Cómo va a afectarnos? Claro. Personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Y de eso vamos a seguir hablando. Vamos al corte de estación. Angélica, volvemos contigo. 55 60 60 55 71. No se vaya. Así que estamos analizando con Angélica de la Peña y Marta Tagle los impactos que va a tener la desaparición de estos 7 órganos autónomos, no solamente en la vida democrática, que no es cualquier cosa, sino también para la transparencia y para los derechos humanos de las mujeres, porque ahí, por supuesto, recordando a Amelia Balcácer, que señala que solo en democracia los derechos humanos de las mujeres mismas, podemos avanzar. Y eso es parte de lo que está en juego, mi querida Angélica de la Peña, que ya señalabas, la evaluación. ¿Con qué instrumentos vamos a poder evaluar las políticas públicas, estos nuevos programas sociales, estas cantidades millonarias de lo que se está haciendo? Y tú decías salud, y pues la superfarmacia, que no están que no están generando también enormes problemas, son parte de lo que vamos a tener mucho más dificultades para saber cómo funcionan, qué tan buenas son y qué habría que cambiar. Claro, y a ver, y por ejemplo, siempre invocamos la perspectiva de género, la transversalidad de la perspectiva de género para garantizar que sean ejercidos, garantizados vaya la redundancia, los derechos de las mujeres de todas las edades, todas las condiciones. Coneval medía la pobreza. ¿Cómo estamos en la pobreza? O sea, no puede el INEGI hacer esa evaluación para identificar con puntualidad, ¿sí? De qué tamaño es, si ha disminuido de un año a otro, cuántas casas, cuántos hogares siguen teniendo pisos de tierra, cuántas lámparas, cuántas habitaciones, siguen teniendo la estufa de leña de la habitación donde duermen. Perdonen, pero hay millones de casas de vivienda, claro, que están en esas condiciones, que las mujeres son las que tienen que caminar kilómetros para traer agua a sus casas. Todavía seguimos teniendo una gran cantidad de población en este país que vive en esta marginalidad social, exclusión social, y entonces necesitamos saber con puntualidad dónde. Bueno, Coneval daba los fundamentos hasta para
que la etiquetación fuera correcta, no en la ocurrencia, no en el voluntarismo, sino con pertinencia, saber en dónde hay que incidir. Elementos que ustedes como legisladoras usaban al momento de la discusión. No, toda la vida. No solamente los datos del INEGI que ahí están, son públicos, no. El estudio de esa información, la evaluación de esa información que nos pudiera dar los elementos argumentativos para fundamentar por qué en el anexo 13, que otra vez insistimos se ha tergiversado, hubiera políticas públicas dedicadas justamente para apoyar a las mujeres, porque son las que se friegan en la pobreza, son las que padecen más la pobreza y la extrema pobreza y la marginalidad. Por lo tanto, ¿a quién se le ocurre, siendo presidenta de México, la primera ocasión que tenemos una mujer, no tomar en cuenta estas preocupaciones legítimas que todas lo hacemos? También las de Morena. Yo invitaría a las mujeres de Morena que ya no se queden tan bien comportadas, calladas, que lo digan, toda la vida lo han dicho. Ahora que tienen una presidenta, tienen que insistir en decirle y orientar a quienes están en el gabinete y no permitir ser contadas para hacer los cambios en las leyes o en el presupuesto de la Federación. Por desgracia, ya se nos fue el presupuesto 2025. Las correcciones van a venir, pues no van a venir. Pues no habrá. Mira, Lucía y Marta, estamos quejándonos. A mí me da mucho coraje que no se vean estos cambios ahora, precisamente que tenemos todas las condiciones de que una mujer esté tomando o vaya a tomar las medidas en serio en la conducción del país. Pues es parte, Marta, a ver, de lo que tenemos en medio de lo que se tiene que estar discutiendo. Y lo han dicho las feministas, el cuerpo de mujer no necesariamente implica pues una visión y un compromiso con los derechos humanos de las mujeres, por mucho que se pueda mencionar o tener un discurso que puede ser incluso en su momento tener tintes feministas, pero en los hechos es donde todo se contrasta. Tu dicho como gobernadora, como presidenta, y cuánto le estás colocando, y de eso ya hemos hablado. Y la desaparición de estos órganos también te habla de una disciplina partidaria. Angélica dice, ojalá las mujeres de Morena puedan romper esa disciplina. Yo lo veo muy difícil porque los costos para quien es indisciplinado en los partidos políticos y en especial en Morena, mi querida Angélica, son altísimos. No sé tú qué opinas, mi querida Marta. Sí, de hecho, incluso pues lo que estamos viendo y que pues tiene que ver con esta idea de continuidad de la administración anterior, pues estamos viendo incluso estas reformas que quedaron presentadas por el presidente López Obrador en febrero y que justo a partir de los resultados de la elección han decidido ir con todo para impulsarlas y desaparecer estos órganos constitucionales autónomos, hacer la reforma del Poder Judicial y otras tantas que están haciendo, y que en los hechos no vemos un proyecto todavía, y no sé si lo vamos a ver en algún momento, tal cual de la presidenta, porque las reformas que ella ha impulsado han pasado a segundo nivel, y además incluso ya hablamos de la reforma de igualdad sustantiva que fue aprobada, es una reforma también a la Constitución y que en los hechos podría ser un tema muy importante para el tema de las mujeres, pero pues si solamente queda en la Constitución y eso no se ve reflejado ni en las instituciones que van a ser encargadas de esas políticas públicas, ni en los presupuestos, pues ahí quedó perdido este tema de la igualdad sustantiva, porque eso no tiene la centralidad. La centralidad está ahora en justamente estas reformas de los órganos constitucionales autónomos, de cómo se afecta al Poder Judicial, de la elección para el Poder Judicial, en fin, todo está con respecto a lo que dejó el presidente, y entonces pues esta disciplina partidista me parece que también toca a la presidenta a la presidenta Sheinbaum, que está siguiendo pues digamos el guión del presidente López Obrador. No sé si en algún momento durante su administración querrá o tendrá posibilidades de empoderarse, pero no en descargo de ella, pero sí viendo además lo que sucede con las mujeres en todos los demás cargos, está sucediendo lo
en los congresos, donde a pesar de ser prácticamente la mitad de ya todos los congresos, pues sigue las mujeres alineadas a sus partidos, y lo mismo sucede con las mujeres en los espacios ejecutivos, como son las gobernadoras y ni digamos de las alcaldesas, que además están en medio de una violencia tremenda. Entonces yo creo que a lo que estamos llamadas en materia de mujeres, de la participación de las mujeres, es a unirnos, a hacer una articulación amplia, a lograr empoderarnos, porque los que siguen tomando decisiones son ellos, aunque las que estemos dando la cara seamos nosotros. O sea, el patriarcado está y ha guardado bastante bien sus cotos de poder, mi querida Angélica, y igual te pediría una primera reflexión antes de irnos al corte. Pues sí, yo creo que ahora tenemos que seguir dirimiendo la trascendencia del principio de la igualdad sustantiva. Cuantitativamente hemos avanzado, pero desde el punto de vista fundamental, esencial de la calidad de lo sustantivo, no. Y eso a mí me preocupa. Quizás tengamos que hacer una reflexión más puntual, pero me preocupa porque va en detrimento incluso de lo cuantitativo, porque los costos que vamos a tener las mujeres en lo general en nuestros derechos va a ser de consecuencias tremendas. Ya ven, ahí están, quisieron mujeres, ahí están en los espacios y vean lo que están haciendo las mujeres. O sea, los costos van a ser peores que si fueran costos para un ineficiente funcionario o un ineficiente diputado o un ineficiente senador. No, los costos contra las diputadas, las senadoras, las presidentas, las gobernadoras, las funcionarias van a ser tremendos, y entonces incluso yo ya encuentro en algunas organizaciones, en algunos chats muy amplios, donde las propias mujeres están haciendo señalamientos. Ya ven ustedes que querían que hubiera mujeres, es decir, no va a haber condiciones de hacer una evaluación, no nos va a dar tiempo de decir, miren, esto es así, y poner los puntos sobre las IES, porque, por desgracia, esto va caminando, y estamos frente a un hecho, luego otro, ya. Y no nos va a ir bien. Una demolición terrible, y vamos a seguir hablando de esto, qué tipo de país están construyendo con este gobierno de Morena, que va por su segundo sexenio. Vamos a un corte de extensión y volvemos. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. La gobernadora Delfina Gómez y los retos de violencia de género en el Estado de México. Delfina Gómez Álvarez asumió oficialmente el cargo de gobernadora del Estado de México el 14 de septiembre de 2023, marcando un hito como la primera mujer en liderar esta entidad. Esto representó un cambio significativo en un estado que había sido gobernado por el PRI durante casi un siglo. Su llegada al poder se produce en un contexto donde se busca transformar la política local hacia un enfoque más inclusivo y centrado en el bienestar de la población. De acuerdo con datos del INEGI, el Estado de México tiene una población de aproximadamente 16.9 millones de habitantes, con un 51.4% de mujeres. A pesar de que el 62% de la población mayor de 12 años es económicamente activa, solo el 49.7% de las mujeres participa en el mercado laboral, lo que resalta una brecha considerable en la inclusión laboral. Además, la tasa de analfabetismo ha disminuido al 2.9%, aunque la violencia y la inseguridad siguen siendo preocupaciones críticas para las mujeres en la región, lo que resalta la necesidad urgente de políticas efectivas. Desde el inicio de su mandato, más de 11,000 mujeres han reportado haber sido víctimas de violencia en el Estado de México. Para abordar esta situación, la administración de Gómez ha implementado 3 espacios con enfoque interseccional, llamados Ciudad Mujeres, que han brindado más de 52,000 atenciones a través de servicios especializados. Estos centros están diseñados para apoyar a las víctimas de violencia de género, ofreciendo atención integral que incluye asesoría legal y psicológica, así como capacitaciones.
Cabe señalar que las alertas de género son una realidad preocupante en el estado, habiéndose emitido desde 2015, la primera en respuesta a la creciente violencia y la segunda en 2019, una que abarca 11 municipios y otra centrada en la desaparición de mujeres en 7 municipios. Este panorama evidencia la necesidad de acciones efectivas y rápidas para combatir la violencia de género en la entidad. A pesar de la gravedad de la situación, se han manifestado críticas sobre la falta de liberación de recursos destinados a la atención de mujeres víctimas de violencia. Legisladoras han señalado que más de 100 millones de pesos que debieron ser utilizados para capacitar al personal encargado de atender la violencia de género no han sido ejercidos, lo que afecta la atención y el soporte que se puede ofrecer a las víctimas. Mientras tanto, en el Estado de México se han implementado programas como el de Mujeres con Bienestar, que ofrece un apoyo bimestral de 2.500 pesos a mujeres en situación de pobreza. Iniciativas sin leer, sin técnicas legislativas, sin una reflexión verdadera con la sociedad civil de los impactos que traería la desaparición de estos 7 órganos, con una mayoría creada en los congresos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero también en los congresos del Estado están pasando, como decía Marta, pues el guión que dejó escrito el expresidente López Obrador. ¿Qué tipo de país se está construyendo desde tu perspectiva, Angélica de la Peña, con este gobierno de Morena? Bueno, no soy pitoniza, pero la historia pues nos enseña a dónde van ese tipo de procesos. No necesitamos mucha ciencia para verlos, lo que está pasando en otras partes, en otros países del mundo y particularmente en América Latina. Lo que vamos es a la destrucción, como hoy lo constatamos, de las instituciones republicanas. Y un partido hegemónico que va a decidir todo en función de su propio criterio y yo tengo serias dudas respecto de que la presidenta no esté empoderada. Me parece que está formando parte de un poder que es el López Obradorismo. Ella piensa igual, no es que no la dejen, no es que ella no esté copada por personas que atienden su compromiso con el líder fundamental, ¿no? Yo creo que ella forma parte del mismo grupo, del mismo equipo, y ella simpatiza totalmente con el López Obradorismo. No le cuesta trabajo repetir porque ella piensa igual. Y entonces a mí lo que me preocupa es que estamos frente a una situación en donde si no la acotamos desde los propios recursos que la Constitución nos da todavía, pues entonces vamos a terminar muy mal. Venezuela no está muy lejos de lo que puede pasarnos también a nosotros. Por lo tanto, el voto tiene que ser el recurso en donde espero que la mayoría de votantes, hombres y mujeres, puedan acotar y poner orden y restituir la República y, por supuesto, rescatar lo poco que queda de la Constitución, porque ya estamos frente a otra Constitución. Y, por supuesto, yo ahí dejo esa reflexión. Me parece que estamos ante un reto de esas características. Ya habrá tiempo, pero sí creo que las mujeres, particularmente el movimiento feminista, y cuando hablo de movimiento estoy reconociendo esta diversidad en el movimiento, en el feminismo, que no es un bloque monolítico. Ojalá que pudiéramos ponernos de acuerdo en los, 90 puntos que coincidimos y dejar a un lado los 10 en donde estamos divididas y discutirlos en otro ámbito, desde otras características, porque no nos sirve, como bien lo dijo el hijo de López Obrador en su meeting en la Ciudad de México, no nos sirve que estemos divididas. Él mandó un mensaje: no
nos sirve estar divididos, tenemos que estar unidos. O sea, llamó a la disciplina. Nosotras tenemos que llamar a la reflexión, porque somos feministas, porque no imponemos criterios, sino aquí pensamos. Y hay que pensar cómo nos unimos para reencauzar, ser esa fuerza poderosa, que reencaucemos de nuevo a la República, al país hacia la República, al origen de nuestra nación, hacia la constitución de una república, y evitemos y pongamos un alto a esa pretensión hegemónica de un solo partido que quiere decidir todo sin oposiciones. Me parece que ese es el reto más importante que tenemos enfrente. ¿Qué dices, mi querida Marta? No, coincido plenamente con lo que dice Angélica en el sentido de que, como lo hemos venido mencionando en estos últimos meses, pues hemos acabado la Constitución, se ha acabado con ella, y que esto implica sin duda un nuevo régimen, un régimen con tintes totalmente autoritarios, que además efectivamente por el nivel de destrucción que tiene, pues no va a ser fácil que se le haga frente, y que además también no nos hemos dado tiempo, habrá otra oportunidad de hacerlo con más calma. Me parece que también los partidos tienen una enorme responsabilidad en el sentido de que, pues empezando por no reconocer ni hacer autocrítica de lo que han hecho mal los que ya les ha tocado gobernar, hasta el incluso muchas veces colocarse justo frente o justo en el lugar donde quería López Obrador, han tenido un papel que no ha permitido ser una oposición política que le haga frente a esto. Sin duda coincido en que nosotras desde el feminismo, por lo que nos toca, por el tema de los impactos que esto tiene en la vida de las mujeres, nos toca encontrar y aliarnos y articularnos nuevamente en lo que coincidimos. Ya hemos tenido etapas en la que ha sido así, en la que hemos puesto una hoja de ruta sobre los puntos en los que podemos trabajar juntas, unidas hacia adelante. Creo que la polarización nos ha hecho mucho mal, ¿no? Nos ha tenido de un lado y del otro divididas, incluso a las que están dentro de la 4T y las que están fuera de la 4T, pero creo que en este momento sí es necesario justamente dejar de lado las diferencias que podamos tener en aras de poder construir un proyecto común del país que las mujeres queremos. Yo creo que tenemos muy claro el país que queremos las mujeres, un país más justo, más igualitario, sin violencias, donde se superen las desigualdades que tenemos las mujeres, y este país que tenemos ahora no va hacia allá. Es un país cada vez más violento, cada vez más sanguinario, con menos posibilidades de crecimiento de las mujeres, y entonces tenemos que unirnos por el país que queremos, y la única manera de hacerlo es estando juntas. Absolutamente, creo que toca la reflexión profunda precisamente para repactar, diría nuestra querida Marcela Lagarde, ¿no? Volver a construir un pacto entre las feministas para avanzar hacia la igualdad, para poder caminar, porque la agenda está clarísima. La agenda está muy clara, y creo que tenemos que se tiene que recuperar y encontrar las vías precisamente para hacer este acuerdo y poder, pues, volver a encauzar, dice Angélica, la fuerza política para construir el país que las mujeres queremos, que es un país democrático, con libertades, con posibilidades reales. Pues estamos en la recta final de este programa, mi querida Angélica, un cierre de conclusión de lo que tenemos enfrente, como pues también para cerrar este año 2024, aunque todavía nos queda un ratito de programa. Pues sí, muchas gracias, querida Lucía. Muy breve, por el tiempo que tenemos. Yo simplemente reitero
la necesidad de seguir reflexionando, de seguir buscando alianzas, unirnos en los puntos en donde tenemos coincidencias. Yo creo que en el feminismo tenemos retos muy importantes que necesitamos sentarnos con toda tranquilidad, respetando las diferencias. Yo creo que los puntos que nos dividen están muy claros, y entonces hay que sentarnos y decir, bueno, a ver, esto lo dejamos aquí a un lado, pero vamos a ponernos de acuerdo en estos otros que son la inmensa mayoría de los temas. Lo que están en el centro es ni más ni menos que casi el 52% de la población de este país, que somos las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones. Lo que viene para las jóvenes, para las niñas, es tremendamente malo, ya no le quito a la palabra. Va a ser muy negativo y su vida que les espera van a enfrentar más dificultades incluso que las que nosotras enfrentamos, que no fueron poca cosa. Por lo tanto, sí tenemos obligación nosotras de, con nuestro grano de arena, con nuestra opinión, mayor o menor trascendencia, la que tengamos, pero sí salir invocando que necesitamos constituirnos en una fuerza que rescate la importancia de discutir con libertad, porque eso es a lo que nos estamos enfrentando. Discutir nuestras diferencias con libertad, con seguridad, escuchándonos y respetándonos. Y eso se está perdiendo. Y hay que recuperarlo. Así que, Angélica de la Peña, Marta Tagle, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y bueno, el tiempo se nos acabó, así es momento de concluir este programa. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.